que nos sigue por Facebook el día de hoy, 21 de abril del 2019, un día glorioso, y le seguimos orando por todas las iglesias de Vida Nueva. Gracias a toda la gente que nos sigue, y el día de hoy tenemos un mensaje especial que se llama La tumba vacía. La tumba vacía. Y cuando nosotros estudiamos la resurrección de Jesús, tenemos enfrente el hecho más glorioso que ha tenido lugar en la historia de la humanidad, el más glorioso de todos, hermano. Si Cristo resucitó de verdad de la forma que los evangelios lo describen, esto quiere decir que hay vida después de la muerte y que Jesús es el único que salió victorioso de esa tumba, y esto nos da esperanza a todos los creyentes. Tenemos esta certeza de que algún día vamos a resucitar con Él también, ¿verdad? Entonces, esto es increíble, y vamos a ver diferentes cosas el día de hoy preciosas, como la transformación en la vida de estas personas, de los discípulos que estaban atemorizados el día de la crucifixión, y después de que resucita Jesús, de que resucita nuestro Señor Jesús y reciben al Espíritu Santo, transforman sus vidas de una manera increíble al grado de estar dispuestos a morir por Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Déjeme comenzar de darle algunas evidencias importantes. Cuando nosotros vemos la Biblia, acuérdese que esto fue traducido de manuscritos originales, diferentes manuscritos, el sinaítico, o sea, son diferentes manuscritos. Los manuscritos del Antiguo Testamento, lo que usted tiene como el Nuevo Testamento de la Biblia, fueron escritos por los mismos discípulos que estuvieron con Jesús. Fueron escritos por otros autores que estuvieron vivos durante la vida de Jesús, y cuando muchos, escúcheme, de los testigos oculares de la resurrección de Cristo todavía estaban vivos. Esto lo expresa el apóstol Pablo. Venga a 1 de Corintios 15 del 3 al 6. 1 de Corintios 15 del 3 al 6. En las palabras del apóstol Pablo, mire cómo lo pone él acerca de los testigos que estaban vivos. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, ya estaba escrito en todo el Antiguo Testamento, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún cuando se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, y otros ya duermen. O sea, la credibilidad del Nuevo Testamento está evidenciada en el hecho de que los discípulos y la gente que vivió con Jesús estaban vivos y todavía escribieron toda la historia acerca de Jesús. Algo increíble también, hermano, es que las personas que escriben el Nuevo Testamento, y en general toda la Biblia, que es inspirada por Dios, ellos mismos escriben y reportan hechos vergonzosos acerca de ellos, lo cual usted nunca va a ver en otro caso. Ellos se acusan y escriben acerca de los actos vergonzosos que ellos causaron, hicieron, se acusan, y esta descripción está con detalle, con todas sus fallas y errores. Déjeme, le presento algunos de los argumentos que se han dicho. Usted sabe que hay detractores de la Biblia. Algunos de los argumentos que se han dicho para tratar de demostrar que no es cierto la resurrección de nuestro Señor Jesús. Uno, que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Venga hacia Mateo 27, por favor. Que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Mateo 27. Mateo 27. Vámonos, pajuerita. Mateo 27, versos 62 al 66. Repito, argumentos en contra. Que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Hermano, te comparto todo esto porque tú tienes la oportunidad de hablar con tu familia, que no es cristiana. Tienes la oportunidad de hablar con familia en México, en Centroamérica, y siempre nos hacen preguntas y tenemos que estar preparados para dar estas respuestas. Que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Mateo 27, vamos a leer versos
62 al 66. Fíjese lo que sucedió. Mateo 27, versos 62 al 66. Y dice así el apóstol Mateo. Mateo 27, 62 al 66. Ya lo tengo, ¿eh? Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Esta es la gente que llevó a cabo el juicio. Acuérdense que son los acusadores de Jesús, el sistema religioso, ¿sí? Y fueron ante el gobernador Pilato de la provincia romana de Judea, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues, fíjese lo que están diciendo, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia romana, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia romana. Imposible que los discípulos pudieran robar el cuerpo de Jesús estando una guardia romana. No recuerdo de cuántos soldados consistía, pero los romanos eran castigados si no obedecían al pie de la letra. Imposible, que los discípulos andaban huyendo porque ellos seguían pensando que su Señor había muerto. Primer argumento que cae por tierra: los discípulos no robaron el cuerpo de Jesús porque los guardas romanos estaban ahí. Segundo, que las mujeres se equivocaron de tumba. Miren lo que quieren inventar, que las mujeres se equivocaron de tumba. Venga conmigo a Juan 20, Juan 20 del 1 al 10, por favor. Que las mujeres se equivocaron de tumba. Y ahorita vamos a ver algo hermoso de las damas, que es la primera vez en la iglesia que oigo que gritan más fuerte los varones que las damas, ¿eh? Juan 20 del 1 al 10, escuche la descripción del apóstol Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Estaban en la tumba correcta. Imposible que las mujeres se hayan equivocado de tumba. Tercer argumento, y ahí cerramos porque le vamos a dedicar más tiempo al hecho glorioso de la resurrección de Jesús. Que Jesús no murió y que escapó. Que Jesús no murió en la cruz y que escapó. Véngase a Marcos 15. Marcos 15. Todos los evangelios nos dicen, nos arrojan luz sobre diferentes aspectos que los otros evangelistas no tienen. Marcos 15 del 43 al 45. Argumento que Jesús no murió y que se escapó. Marcos 15 del 43 al 45 dice así. Desde el 42 leo: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya que hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión,
dio el cuerpo a José. O sea, comprobaron, no le rompieron sus piernas, como dice la escritura, la profecía, porque cuando le clavaron la lanza en el costado, ahí expiró totalmente, absolutamente toda la sangre del Señor Jesús, murió en esa cruz, ¿verdad? Además, Él lo exclamó, dijo, consumado es absolutamente todo. Ahora déjeme hablarles sobre las apariciones de Jesús. Los evangelios y las cartas mencionan 12 apariciones diferentes. Hay un grupo, una secta que se llama Testigos de Jehová, que ellos no creen que Jesús es Dios y que dicen que Jesús es el primogénito, una creación de Dios, o sea, alguien que Dios creó, lo cual sabemos que es incorrecto, y ellos dicen que resucitó en gases. Y aquí vemos que por lo menos 5 personas tocaron a Jesús palpablemente. Fíjense todas las cosas que suceden. Las personas interactúan con Jesús. Ahorita vamos a ver algunos pasajes. En 2 de estas apariciones, el Señor Jesús come pescado, por eso me gusta tanto el pescado. Y le iba a poner camarones, pero no, ¿verdad? Pescado comió con ellos. Y en 1 Corintios 15 dice Pablo que se le apareció a más de 500 personas al mismo tiempo. Y dice, conforme a las Escrituras, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, venga a 1 Corintios 15:3. No se lo voy a memorizar porque quiero que lo vea usted. 1 Corintios 15:3. Y cuando usted lee conforme a las Escrituras, simplemente se está cumpliendo la Biblia de lo que hablaban acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Verso 6, 1 Corintios capítulo 15, verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Cuando todavía se está escribiendo, de los cuales muchos viven aún. Otras evidencias históricas y científicas, 1400 historiadores de renombre de toda la historia de diferentes culturas concuerdan en los puntos principales, que Cristo murió crucificado y que la tumba estaba vacía. Ya lo hemos visto, pero me gusta repetirlo. Hoy es 21 de abril del 2019, a partir de cuándo cuenta usted 2019 años, 4 meses y 21 días, a partir de un solo hecho que dividió la historia del ser humano. A donde vayas, Arabia Saudita, Corea del Norte, Irak, Australia, Chichimeca, donde vayas el día de hoy o mañana firmas 22 de abril del 2019, porque algo pasó en la historia que dividió la historia en antes y después de Cristo, no de nadie. Él fue tan grande el hecho de lo que sucedió en el mundo que dividió toda la historia de los seres humanos, aunque no crean en Cristo. Estaba yo con un amigo chino en México y no creía en Cristo y fuimos al banco y le digo, ¿qué día estás firmando? Le digo, ahí está la prueba. Ahí está la prueba. ¿Qué día estás firmando? ¿Por qué firmas ese día hoy? Porque algo sucedió que te hace firmar ese día de hoy, creas o no creas en Cristo. Hace 2000 años, 4 meses y 21 días, pasó 2019 años, Cristo resucitó y eso dividió la historia completamente, ¿verdad? Otro hecho maravilloso, hermano, y váyase encendiendo y apasionando porque vamos a ir avanzando. Otro hecho maravilloso, la iglesia primitiva cambia su día al domingo. Todos se reunían los sábados en las sinagogas. Incluso Pablo entraba a las sinagogas los sábados para ganar a los judíos. Ellos seguían con sus costumbres judías y fue tan grandioso el hecho de que resucitó el domingo, que toda la iglesia empieza en el Nuevo Testamento, cada primer día de la semana aparten las ofrendas, cada primer día de la semana cortando el pan, leyendo la palabra de Dios, orando, y se cambia al domingo el día de la adoración, aunque sabemos que los cristianos debemos celebrar esto los 7 días de la semana, ¿verdad? No un solo día. Esto es importante. Y otra prueba increíble, la transformación de todos los discípulos, hermano. Eran hombres temerosos. Usted lea los evangelios, peleoneros, una banda de, o sea, no quiero decir de gángsters, pero se estaban peleando a ver quién era más grande. Llegó la mamá de 2 de ellos y le dijo, por favor, Señor, que cuando te vayas tú a tu reino, a mis 2 hijitos llévatelos para allá, a esos déjalos ahí. Imagínense nada más. No me quiere más a mí, no me quiere más a mí. Y el Señor les da lecciones todo el tiempo. Eran hombres temerosos, humanos, con todas las fallas del mundo,
Pedro lo negó 3 veces y le dijo que nunca lo iba a abandonar. 3 veces lo negó y tal y como dijo Jesús, cuando cantó el gallo se dio cuenta de lo que había hecho. Estos hombres se transformaron tanto al ver a su Señor resucitado que todos ellos, los apóstoles, menos el apóstol Juan, murieron martirizados. ¿Sabe cómo murió Pedro? Pidió que lo crucificaran de cabeza porque no merecía morir como su Señor. Fíjese nada más. Y así, otros con la cabeza cortada y solo el apóstol Juan murió solo desterrado en la isla de Patmos. La conversión de Pablo, estaba viendo la película que han estado pasando unas buenas, estaba viendo la vida de Pablo, increíble la conversión de este asesino de cristianos, hermano, y se convierte al Señor Jesús y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando se convierte, pierde su vista y Dios le dice a Ananías, Ananías, hay un Señor en tal lugar, vas a ir, Saulo de Tarso, vas a ir porque este es instrumento escogido por mí. Ahí va Ananías y le dice a Ananías, Señor, pues este es asesino de cristianos. Dice, tú cállate, es instrumento escogido por mí. Y a Pablo le dice lo mismo y llega Ananías, recobra la vista. Y los apóstoles veían venir a Saulo y decían, ahí viene el asesino. Y al escucharlo hablar, hermano, decían, se le tuvo que haber aparecido Jesús. No, ¿de dónde saca él esto? Todo lo recibió por revelación directa. Su apostolado de Pablo es directo del Señor Jesús, ¿verdad? Increíble la transformación. Santiago, que era medio hermano de Jesús, no creía en él y después de la resurrección cree y se convierte en el líder de la iglesia primitiva. Es la pura introducción. Venga hacia Lucas 24, por favor. Lucas 24, bendito sea Dios. Vamos a ver esta descripción. En los primeros 12 versos de Lucas 24, repito, cada evangelio tiene diferentes detalles que nos dejan saber más cosas. Dice así, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Les explicaba yo en el estudio bíblico que las mujeres pensaron que Jesús estaba muerto. Ellas no venían a ver un Señor resucitado. ¿A qué venían? A ungirle porque empezaba un proceso de putrefacción y se usaba las especies aromáticas para que pudiera contrarrestar esto, ¿verdad? Hallaron removida la piedra del sepulcro. Eran piedras muy grandes, lo dice Marcos, muy grandes, que les ponían a rodar y les ponían un riel, una canilla. Y miren lo que dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteciendo que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes, obviamente 2 ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron los 2 ángeles, escuche, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron todas las nuevas de estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, fíjense los varones, mas a ellos les parecía todavía, recuerden que no han visto a Jesús, las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró adentro vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. En Juan se nos dice que corrieron los 2, Juan y Pedro. Entonces ahí está ese relato. Pero quiero que usted piense que cuando cae la oscuridad de la crucifixión sobre la tierra en esa tarde, los corazones de todos sus seguidores estaban deshechos, despedazados, rotos, porque su Señor había muerto. Todos los discípulos se encontraban en un estado emocional tremendo, o sea, sus sueños y esperanzas hechos pedazos, ¿verdad? Él está muerto. Las mujeres, repito, iban a ungir el cuerpo, también pensando que estaba muerto. Ahora, véngase ahí mismo,
para probarle esto al verso 21 del capítulo 24, y vamos a ver a dos de los discípulos en camino a Emaús, para que vean ustedes lo que ellos revelan de su corazón acerca de este hecho. Desde el 17, se les acerca a Jesús y les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Vea, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día ya, y esto no ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Esto nos da una idea del estado en que se encontraban todavía los discípulos, descorazonados, porque ellos saben que está muerto Jesús. Pero algo glorioso está a punto de suceder, que va a cambiar sus vidas y el mundo para siempre. Ahí dice que cuando visitan la tumba, salen dos ángeles y le dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahora, recordemos que en varias ocasiones Cristo les había dicho a sus discípulos acerca de su resurrección, ¿sí? Esto es muy importante, les iba ya diciendo. Y para hablarle un poquito sobre la construcción de tumbas, construían una cueva como de 1.5 metros de altura, y le ponían una piedra grande que se podía rodar, la piedra se rodaba, le ponían un riel con cierta inclinación y le ponían una cuna, y al quitar la cuna la piedra rodaba. Hacían esto principalmente para proteger a los cuerpos de los animales salvajes que a veces se metían, ¿verdad? Era más o menos de 1.5 metros la tumba. Ahora, ¿qué pasó en esa tumba? ¿Qué vieron las mujeres? Entraron y no vieron el cuerpo de Jesús, sino a dos ángeles. Ahora, déjeme decirle, ¿para qué? A ver, ¿quién me contesta rápido? ¿Para qué se removió la piedra? No para que saliera Jesús, para que entraran ellas y vieran. Jesús no necesitó de piedra ni de no piedra. ¿Me entiende? Para que ellas vieran. O sea, Jesús va para abajo, va para arriba, traspasa la tierra, vuelve a traspasar las puertas, estaban cerradas y las traspasa. Él no necesitaba que se quitara la piedra. La piedra fue quitada para que la gente entrara y testificara que no estaba Jesús. Para eso fue quitada la piedra. Porque Jesús acababa de vencer a la muerte, hermano. Acababa de bajar a proclamarle victoria a los espíritus encarcelados. La tumba estaba vacía completamente. Si esto no lo pone feliz, por favor. José fue el más grande historiador judío que existe. Flavio Josefo. Dice que los romanos fueron avergonzados al desaparecer el cadáver de Jesús, porque aunque estuvieron cuidando, de nada sirvió. Y hay otro pasaje donde dice que corrieron cuando vieron a los seres angelicales espantados. Imagínense, era causa de muerte, ¿verdad? Era causa de muerte. Todos los esfuerzos para rebatir la resurrección, hermano, concluyendo con este punto, todos los esfuerzos para rebatir la resurrección, y quienes han hecho una investigación profunda y honesta, caen de rodillas y entregan su vida a Jesús. Ese es el caso de Josh McDowell, él es el que hizo Más que un carpintero, de C.S. Lewis, de muchos que creen que van a demostrar que Jesús no fue quien dijo que fue. Y cuando estudian honestamente y van a esa tierra y estudian las piedras, la arqueología, la historia, dicen: no hay otra, Él es el Hijo de Dios, Él resucitó. Esa es la evidencia, ¿verdad? Esto es increíble. Ahora, cuando los ángeles le dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
no está aquí, sino que ha resucitado, dice que ellas se acordaron de las palabras. ¿Qué palabras? Que Él les había dicho varias veces que esto iba a suceder. Véngase por favor a Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Jesús predice, profetiza con anticipación en varios pasajes que Él tenía que ser crucificado y que iba a resucitar al tercer día. Mateo 16, 21. De esto es de lo que se acuerdan las mujeres de estas palabras. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y en Mateo 12:40, no lo busques, se acuerda la señal del profeta Jonás, porque así como el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el centro de la tierra y que después de eso resucite. Ahora, déjeme darle otra enseñanza preciosa, porque también aquí se ha hablado mucho y tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Qué sucedió entre el día de la crucifixión y el día de la resurrección? Acuérdense que es viernes y lo de los 3 días se lo explico, porque los judíos contaban parte del día como un día. Es viernes cuando es la crucifixión y es el domingo cuando Él resucita. ¿Qué sucedió desde que es bajado de esa cruz y puesto en esa tumba hasta que resucita? ¿Qué sucedió ahí? Véngase a la palabra de Dios en Efesios. Hay 3 pasajes maravillosos. Efesios 4, y dice la misma palabra de Dios que pongas precepto sobre precepto, pieza sobre pieza, y entonces estas verdades maravillosas empiezan a florecer. Efesios 4, 8. Ponga mucha atención porque estamos hablando, no pierda la idea de qué sucedió entre cuando meten a Jesús a la tumba y el día de la resurrección, domingo en la mañana. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Ah, caray, ¿de qué está hablando aquí? Y dio dones a los hombres, ¿verdad? No se me vaya, véngase a otro pasaje, no pierda la idea. Aquí dice que se llevó cautiva a una cautividad, a alguien que estaba cautivo, a personas que estaban cautivas. Primera de Pedro 3:19, por favor. Primera de Pedro 3:19. Desde el 18 le voy a leer. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual, en el Espíritu también fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Es la palabra keruso, proclamó victoria a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos, hermano. En Lucas 16, no lo busque, por favor. Nos podemos quedar aquí. En Lucas 16, versos del 19 al 31, hay una historia real que no es parábola de Lázaro y el rico. Y le digo por qué no es parábola. En ninguna parábola Jesús asigna nombres a las personas y aquí sí. Y hay otros elementos. Esto lo digo porque hay gente que dice, esa es una parábola. ¿Sabes qué? No importa que sea parábola. Parábola o no parábola, toda la Biblia es inspirada por Dios y las parábolas Jesús las habló para mostrarnos verdades espirituales usando elementos de la vida diaria, pajaritos, tierra, árboles y estas cosas. Aquí en esta parábola de Lucas 16, del 19 al 31, Dios nos abre el entendimiento y nos da una revelación maravillosa. Y habla de 2 personas, una representando
al injusto, ¿sí? El rico, y otra representando a un justo, Lázaro. Y dice que llega el día de la muerte, y los dos se mueren, y entonces en el Antiguo Testamento todavía no se tenía esta revelación tan grande. Entonces pasamos a ver un lugar que está dividido por 3 compartimentos: el seno de Abraham arriba, el Hades o Sheol abajo, y una gran cima entre los dos. Y vemos que el rico está abajo. Ojo, testigos de Jehová, que ustedes dicen que el alma muere y que duerme. Aquí está el rico sintiendo y diciendo: estoy sufriendo, manda a Lázaro que le moje la punta de su dedo con agua para que me refresque mi lengua porque estoy sufriendo aquí. Y se acordaba de todo, se acordaba de todo. Entonces había personas abajo, los injustos, y arriba en el seno de Abraham. Por favor, dígame quién estaba. ¿Ah? Abraham. ¿Qué óvole? Abraham. Pues ¿qué no en el cielo? Todavía no subía Cristo con su sangre para llevarse cautiva toda esa cautividad del seno de Abraham, para llevárselos arriba, y ya nunca más. Está vacío ese lugar. Está vacío ese lugar porque usted y yo, con Cristo ya habiendo hecho eso en la cruz, el día que el Señor nos lleve, presentes, ausentes en el cuerpo y en primera clase, con guardaespaldas más fuertes que los de Juanito y el Héctor, porque son ángeles que nos van a defender ahí al pasar el segundo cielo que está lleno de demonios. Imagínense nada más. Entonces, entre la crucifixión y el día de la resurrección, Jesús baja, proclama victoria ante todos esos espíritus encarcelados y se lleva cautiva la cautividad que estaba ahí en el seno de Abraham. A todos se los lleva. Hermano, tráigame o enséñeme una Biblia o tráigame a alguien que me diga que esto no es cierto, y yo de veras, si me lo demuestra con la Biblia, yo salgo bendecido porque me lo demuestra. Lo va usted a ver en los comentarios, y los teólogos todo esto lo manejan porque no hay otra respuesta. La de se llevó cautiva a la cautividad, a eso se refiere, ¿verdad? Entonces se queda el seno de Abraham completamente solo y todos son llevados. Ahora, repito, si Cristo es quien nos da la potestad de entrar a la persona de Dios y todavía no había llegado, todavía no había muerto, todavía no había ascendido, había que tener un lugar donde esperaran, y ese era el seno de Abraham. Por eso el rico le dice: Padre Abraham, fíjate, ya sabía quién era, Padre Abraham, dile a Lázaro. Y la historia es increíble, ¿no? Al final, ya perdido, el rico le dice: por favor, mándalo con mis hermanos para que por lo menos mis hermanos se salven. Y le dice, y ese es el mensaje de hoy, ¿eh? A las escrituras tienen, hermano. A ningún milagro. No, pero es que al ver a Lázaro que se levantó de los muertos van a creer. No, le dice Abraham, la palabra de Dios, ni los milagros, hermano. Y creemos en los milagros, pero no como evidencia para que creas. María, la esposa, la hermana de Aarón, al segundo día después de haber visto 10 plagas y el mar rojo abierto, ya estaba haciendo una revolución contra él y queriéndose regresar a Egipto. Mire los milagros. Este periodo, repito, dura 3 días porque es una profecía. Ahora, estas mujeres, hermana, ponga atención, estas mujeres maravillosas, ¿qué es lo que hacen? O sea, ellas no les importa en tiempo de peligro y de muerte ir a ungir el cuerpo con especies aromáticas. Vea por qué, hermano. Las mujeres están siempre ahí en primer lugar. Ahora, le quiero mostrar algo en Lucas 24. Lucas 24 acerca de las damas, mis hermanitas. Por eso me quieren también, luego les echo. Lucas 24. Sí. Lucas 24. Mire la reacción de las damas, versos del 9 al 12. Mire la reacción de las damas. Volviendo del sepulcro, ¿qué hicieron? Empezaron a compartir las buenas nuevas a todos los demás y a los 11, ¿sí? A declarar las buenas nuevas. Juana, María Magdalena, María, la otra María. El rol de las mujeres en el mensaje del Evangelio es maravilloso, hermano. El rol de las mujeres en la iglesia es maravilloso. Yo no comprendo esas iglesias que dicen la mujer no puede servir. Véngase para acá.
Y Jesús levanta la imagen de las mujeres. Fueron las mujeres las que vieron la tumba vacía. Fueron las mujeres las que vieron a los ángeles primero. Fueron las mujeres las que vieron a Jesús resucitado. Fueron las mujeres las que predicaron el primer evangelio. Las damas, alabado sea su nombre por las damas el Señor. Ministerio maravilloso de damas. No se le olvide ir mañana. Ahí con Lilianita, Joana, Vicky, Olguita, Toñita, Laurita, Almita, todas las citas, ahí, por favor, maravilloso. Y aquí mismo, escuche, aquí mismo los hombres, el verso 11, agáchese ahí, métase abajo de la silla, mas a ellos les parecían, seguían sin creer. ¿Y sabe qué? Una enseñanza pequeñita, nunca deje de escuchar a su esposa. Nunca deje de escuchar a su esposa, hermano. Y también abusado cuando están muy emocionales, pero nunca la deje de escuchar, ¿verdad? Sí, porque también tienen eso ellas. Es tu consejera también tu mujer. Y bueno, esto es maravilloso, ¿verdad? Ahora, vamos a ver qué significa en tu vida y en mi vida esto. ¿Qué significa todo esto? Vamos a sacar unas reflexiones maravillosas. Si yo creo, te puedes hablar en primera persona a ti mismo. Si creo en la resurrección, hermano, si crees en la resurrección, escúchame, vas a dedicar tu vida a proclamar el evangelio de Jesús. No hay de otra. Si tú verdaderamente crees en la resurrección, vas a dedicar tu vida a proclamar el evangelio a tu familia, a tus vecinos, a los cercanos y a toda la gente que se pueda, ¿verdad? Porque te das cuenta de lo que Él hizo, de cómo te cambió, de cómo vertió su sangre en esa cruz, de todo lo que Él hizo por ti, ¿verdad? De recibir el perdón de los pecados, de los dones que nos ha dado, hermano, del ministerio que te dio y que me dio. ¿Me entiende? Esto es maravilloso, hermano. No importa si estás en la puerta, si da abajo, si das clase a los niños, es un privilegio venir y servir al Señor. Así debemos hacerlo con ese corazón. Dice Colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para. Y si haces eso, nunca te vas a decepcionar de nadie, hijo, porque lo haces para el Señor. Esto es maravilloso, nuestra vida cambia completamente, ¿verdad? Esto es precioso, hermano. Dios no está muerto, esto es increíble, ¿verdad? Y si no sabes lo que significa esto, si no conoces este gozo, Él está vivo para perdonarte. En el momento en que tú le digas, Señor, me reconozco pecador, me arrepiento de mis pecados, quiero que entres a mi vida, creo que tú eres el Hijo de Dios y que toda tu sangre me limpia de mis pecados, quiero vivir para ti, quiero servirte, quiero que me uses. Él entra a tu vida, hermano, porque así lo dice Él en su palabra, no porque yo lo digo. Así, Él entra a tu vida y te transforma y te hace un vaso de honra y según te dejes, te va a transformar, ¿verdad? Otra cosa, tenemos un futuro segurísimo. ¿Sabe cuál es nuestro futuro? Un hermano, bueno, ya sabe, hay distorsiones de todo, hay algunos abusos, ¿no? Y hay quien ve la vida fea y triste, digo, y Pablo dijo, para mí el vivir y el morir, no está diciendo que nos vayamos, que ya nos lleve, está diciendo que esta vida en Cristo es maravillosa, y el día que nos lleve ya ganamos. Así me decía un hermano un día, no, dice esta vida, no, ya sea que nos vayamos, digo, llégale tú, yo aquí, yo tengo que seguir predicando la palabra de Dios hasta que el Señor me lleve. Vamos a resucitar, hermano, vamos a resucitar. Y yo se lo digo, el día que usted me ha oído, el día que estemos aquí y que yo ya no esté y me canten los cantos, hermano, yo estoy más vivo que ustedes allá arriba. Más vivo que ustedes allá arriba. Y me canta la de en mi vida el capitán es Cristo, mi chaparrita, por favor. Si es que yo me voy primero, si no viene el rapto, ¿verdad? Hermano, la resurrección de Cristo, escuche, esto es impresionante. Es el amén del Padre. O sea, amén, el Señor.
Déjeme leerle varios pasajes, no hemos terminado. Juan 5:29. Promesas del Señor. Ya no tiene excusa para estar apachurrado. Juan 5:29. Desde el 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 11:25. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Romanos 6:5. Les he contado la historia de ese pastor cristiano que en un país extremista árabe lo encarcelaron y logró esconderse un cachito de la Biblia, lo hizo así. O sea, le quitan todo. Si aquí te quitan, me acaba de llegar una carta de la cárcel que cómo pueden ellos adquirir los libros de Armando Alducin a través de Amazon, porque aunque se los quiera yo llevar, no los dejan entrar. Ahora imagínense en un país extremo islámico donde el régimen es yihadista, logró esconderse un cachito de la Biblia y después de 5 años, cuando salió libre, sacó su papelito y dijo: esto me mantuvo vivo 5 años, este verso de la Biblia. Y usted hay que a veces forzarlo a que la lea, venga al discipulado. Carambas. Romanos 6:5. Se lo tengo que decir, hermano, porque lo quiero. Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Vamos a resucitar porque Él resucitó, hermanos. Filipenses 3:20 y 21. ¿Cuántos tienen pasaporte? Es que es importante, sáquelo, los que puedan saquen todo, de todos los países que puedan saquen su pasaporte. Mire lo que dice aquí. 20 y 21. Mas mi ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entrada al cielo con visa directa. Juan 14, del 1 al 3. Luego me lo pide y yo se lo voy a enseñar para que vea el pasaporte del cielo. Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues Julián, voy pues Sandrita, voy pues Pati, voy pues Gaby, voy pues Javier, voy pues a prepararte el lugar para donde esté yo, ahí vas a estar conmigo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Voy a terminar con algo maravilloso. ¿Sabe usted por qué las tumbas son famosas? Usted va a México, al Panteón Francés, y ahí hay un nombre de Pedro Infante, famoso, en la época de oro del cine mexicano, Javier Solís, y póngale los que quiera, el Chavo del Ocho, Elizabeth Taylor, lo que usted quiera. Esa tumba ahí está grandota, ¿verdad? ¿Sabe por qué es famosa la tumba de Jesús? Porque está vacía y no hay nadie, no hay restos. Por eso es famosa la tumba de Jesús. Es famosa porque venció a la muerte y tiene las llaves de la vida y de la muerte, y te dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo soy el alfa y el omega, el espíritu de la profecía, el amén de Dios, y viene en su caballo blanco y su nombre es fiel y verdadero, el verbo de Dios, el cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Por él y para él y por él son hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho tiene razón de ser. Ese es el Cristo en el que creemos usted y yo, y está vivo y resucitó. Gracias, Señor. Le pido a mi hermano Mauro que pase por acá para celebrar la Santa Cena. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias porque sabemos en quién hemos creído, que eres fiel para guardar nuestro depósito en aquel día. Gracias, Señor, te damos. Gracias por la vida de mis hermanos, de todos los que venimos a alabarte, a adorarte y a confirmarte, Señor, que tú eres, Señor. Tú eres Jesús, el Hijo de Dios, y que hemos puesto nuestra confianza en ti y te hemos recibido como Señor y Salvador. Te damos gracias, Señor. Gracias por todo, y te pedimos que ahorita que celebremos la Santa Cena, Señor, tú tienes perdón en la mesa, en tu mesa, Señor. Tú tienes alegría, tienes gozo, tienes todas esas cosas al participar de la Santa Cena. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.